La narración de la pasión en el Evangelio de Mateo. La muerte de Dios. Hemos considerado cómo Jesús ofrece a Judas, a los guardias y a Pilato su amistad que podría hacerlos salir del juego de la maldad, del resentimiento, del miedo en el que están encerrados. Pero ninguno de ellos se dejó vencer por este ofrecimiento, y no porque fueran particularmente malos. Eran simplemente hombres, gente como nosotros. El hombre no acepta el ofrecimiento de amistad que Dios le hace en Jesús cuando se da cuenta de que ésta conlleva una verdad de sí mismo y por consiguiente la necesidad de salir del círculo en que se encuentra encerrado. La incomunicabilidad de la muerte. A Dios no le queda sino la muerte, no le queda sino dejarse matar por amor de quien lo rechaza. Toda muerte lleva el signo de un misterio absoluto y la experiencia de una absoluta incomunicabilidad. Casi no podemos comprender nada de lo que le sucede a un moribundo y al final se verifica una total incapacidad de dar y recibir. Pero si nos es imposible entender la muerte del hombre, ¿cómo podremos entender la muerte de Jesús y el misterio que encierra una muerte definitiva como para cualquier persona y de la que solamente Dios podrá hacer que vuelva a emerger? Jesús se deja engullir por el mar de los ínferos. Experiencia irrepetible, incomunicable, experiencia de la no experiencia. Al respecto, vienen a la mente algunas de las palabras del Apocalipsis. Cuando el Cordero abrió el último sello, se hizo silencio en el cielo durante casi media hora. Apocalipsis 8:1. Esta media hora indica precisamente la incapacidad de comprender, el enmudecimiento de todas las cosas. Por otra parte, también los tres amigos de Job que habían ido para condolerse y consolarlo, cuando lo vieron desde lejos, no lo reconocieron. Lanzando gritos, se pusieron a llorar y se sentaron junto a Job durante 7 días y 7 noches sin decir una palabra. Confrontar Job 2:11 y siguientes. Acercarse al misterio de sufrimiento y muerte significa quedar trastornados y no lograr decir nada. Siguiendo a Mateo, vamos a meditar ahora sobre los insultos que Jesús recibe mientras está en la cruz, sobre sus últimos instantes y finalmente sobre algunos acontecimientos siguientes a su muerte. Los insultos dirigidos a Jesús. Característica de la crucifixión considerada sumamente vergonzosa era la de hacer morir un hombre exponiéndolo al insulto y a la vergüenza pública. La misma posición del condenado lo señalaba para el ridículo. Así la Escritura insiste mucho en las injurias lanzadas contra Jesús, Mateo 27, 39 al 44, y nosotros vamos a tratar de comprender su sentido. Los que pasaban era gente que sabía a medias, que había oído hablar de Jesús y que alguna vez hasta había escuchado sus enseñanzas, aunque había creído que hablaba bien, se había ido por su camino y ahora, volviéndolo a encontrar en la cruz, se maravilla de su triste final. Naturalmente empieza a aparecer ese gusto de la maldad que siempre está presente en nosotros. Si Dios estaba realmente en él, no hubiera tenido esta muerte. Quiere decir que nos engañó y las horas pasadas escuchándolo fueron tiempo perdido. En efecto, el Evangelio anota, movían la cabeza. Hay una apariencia de razón en esta gente. Cuando el justo es perseguido, se encuentra en el extremo de las fuerzas. Los bien pensantes dicen, si terminó tan mal, algo había por debajo. Alguien hasta recuerda alguna palabra, dijo que podría destruir el templo. Ciertamente la afirmación había pasado de boca en boca porque había impresionado y por tanto trate de salvarse, demuestre su poder.
Otros habían escuchado a Jesús más largamente y recordando que pretendía nada menos que ser hijo de Dios, dicen: si es un amado de Dios, baje de la cruz. Tal razonamiento, que parece de buen sentido, supone una cierta idea de Dios. Dios es el grande, el poderoso, el victorioso. Quien confía en Él, aunque sea probado por momentos oscuros, al final triunfará. Si no triunfa, quiere decir que Dios no está con él. A partir de esa idea de Dios nace el insulto, que se convierte hasta en blasfemia, como dice el texto griego. Un insulto que es una especie de desquite. Este hombre quería decirnos quién sabe qué cosa, pero a nosotros sus palabras nos parecían demasiado raras. Ahora finalmente se demuestra que nosotros teníamos razón, nosotros, gente sencilla. Es el desquite de quien no se había comprometido demasiado, no había querido entender. Una vez más ante Jesús, hasta en la muerte, todo hombre se revela a sí mismo, manifiesta su mezquindad, la mediocridad de los propios pensamientos, y ésta se expresa con tanta espontaneidad que las personas creen que dicen las cosas más sensatas. Los teólogos. Después están los teólogos, las personas que se habían sentido más amenazadas en su imagen de Dios por el modo de obrar de Jesús. Los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos, en fin, las categorías que tenían a mano los poderes religioso, cultural y en parte administrativo. Toda gente responsable, seria, que se burla de Jesús porque se ha descubierto el truco. Este hombre por un momento nos ha impresionado, lo tomamos un poco en serio, pero ahora vemos que no valía nada y no se puede salvar a sí mismo. Es interesante ver cómo se revela la mentalidad de los teólogos y de los eruditos. Ha salvado a otros. Reconocen la actividad taumatúrgica de Jesús que los ha impresionado. No se puede salvar a sí mismo. Por tanto, en ese salvar a los otros había algo que no funcionaba. Cuando nosotros gritamos que expulsaba a los demonios en nombre de Belcebú y él se indignó, estábamos en lo cierto. Nuestro razonamiento teológico con el que desenmascaramos su posición, haciéndonos odiosos a la gente, se revela exacto, porque no puede salvarse a sí mismo, aun aceptando que haya salvado a otros. Si es rey de Israel, como dijo, como pareció declarar en la última sesión del Sanedrín y ante Pilato, baje de la cruz y le creeremos. Entra en juego el momento religioso. Baje de la cruz. Demuestre que tiene el poder de salvarse a sí mismo y entonces creeremos también que puede salvar a Israel. Al razonamiento teológico se añade una cita de la Biblia. Confío en Dios que ahora lo salve. Dijo ser su hijo. Confrontar Sabiduría 2, 18 al 20. Si verdaderamente está unido al Padre, Dios confirme la verdad de esta unión. Los ladrones. La tercera categoría de personas son los ladrones crucificados con Jesús. El hombre de la calle lo insulta porque se ha sentido defraudado y engañado por él. Los sacerdotes, los representantes de la cultura, porque con su doctrina los amenazó. Los dos ladrones lo insultan, como parece, por la confrontación con la narración de Lucas o simplemente reflexionando sobre la situación porque no los ayuda. Puesto que tú en este momento eres un desgraciado como nosotros, decídete a demostrar que eres alguien y nos salvarás. Pensemos en Jesús que escucha sufriente y agonizante estas palabras que tocan el corazón de su misión. La salvación, ser hijo de Dios y rey de Israel, el nuevo templo, la capacidad de salvar a los demás, la confianza en el Padre. Todas las prerrogativas de Jesús están puestas a prueba y ligadas a un hilo sutilísimo. Si bajas de la cruz, creeremos. Pero si te quedas allí, no podemos aceptar todo aquello por lo cual dijiste que habías venido. Nosotros. Reflexionemos sobre lo que le habríamos dicho a Jesús como gente de la calle
aún sin llegar al insulto. Pongámonos en la categoría de quienes en el fondo no veían claro lo que estaba sucediendo. Tal vez hasta nosotros le habríamos dicho: creemos en ti, pero baja. Si haces solo un mínimo gesto en este momento, muchísimos creerán en ti. Has hecho tantos milagros. Si has venido para hacerte aceptar, ¿qué te cuesta hacer otro gesto para hacerte aclamar? Haz que todos caigan de rodillas y griten: verdaderamente era el Hijo de Dios, nos hemos equivocado. Jesús, en cambio, llama directamente en causa al Padre con la palabra inspirada e inefable del Salmo 22. Y sugiero a cada uno preguntar en la contemplación a Cristo el por qué. El Señor contestará. Reflexiona a qué idea de Dios está unida la petición de los sacerdotes, de los escribas, de los ladrones de la gente. La idea de un Dios poderoso, victorioso, que salva con un acto de fuerza. Pero la imagen de Dios que por encargo del Padre les traigo es la de un Dios que asume la debilidad de ustedes, su vulnerabilidad, que se somete hasta el fondo a la libertad del hombre. ¿Cómo podría, sin negar todo esto, bajar de la cruz? Triunfaría la imagen de Dios poderoso y yo no llevaría a término mi misión, porque en el momento decisivo negaría la vulnerabilidad de Dios puesta en las manos del hombre. Daría crédito a su libertad, pero solo hasta un cierto punto. De este modo se pensaría que Dios no ha sido serio en el ofrecimiento de la amistad, no se sometió a todas sus consecuencias y por tanto en el fondo no ama al hombre ni su libertad. ¿Cómo se podría afirmar que la misericordia de Dios es sin límites? Si en un cierto punto dijera: basta, el experimento ha terminado, fue demasiado lejos, ustedes no han entendido. Preguntémonos pues, ¿cuál es el Dios en el que creemos? ¿Es realmente el Dios del Evangelio, el Dios de la revelación de Jesús, el Dios que ningún filósofo jamás ha podido pensar o imaginar, que se revela por sí mismo en el crucificado, que no se puede reconocer sino con una total conversión del corazón? Pidamos al Señor y a la Virgen, que vivieron esta dramática y seria revelación del Padre, que la impriman en nuestro corazón, que nos ayuden a entender cuán paganos somos todavía en nuestro concepto de Dios. Queremos un Dios que nos pruebe, pero al mismo tiempo que nos salve antes de que las cosas se empeoren, que no tenga en nosotros la confianza tan absoluta que tuvo en Jesús. Espontánea y paganamente, sin quererlo, volvemos siempre a una imagen de Dios a nuestro servicio, al servicio de nuestro poder, de nuestro éxito, no a un Dios en el que podamos y debamos confiar totalmente, tal como Jesús confió. Dios es para nosotros un mar al que queremos lanzarnos, pero con algún pequeño instrumento de salvación, porque así, si el mar no nos sostiene, lograremos salvarnos. Jesús nos coloca ante nuestro paganismo y nos interroga. ¿Estamos dispuestos a abrir el corazón al Dios del Evangelio y a todo lo que conlleva tal aceptación? Los últimos instantes. Desde la hora sexta hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora nona. Esta expresión densa y pesada parece recordar las tinieblas que cubrían el abismo al comienzo de la creación. Hans Urs von Balthasar, en su análisis, ofrece un camino de interpretación muy riguroso. Quiere dar todo el realismo posible al abandono de Cristo, profundizando algunas teorías expuestas sobre todo por Lutero y Calvino. Propone leer en este momento misterioso de la vida del Señor la realización de aquel estado de abandono que de modo incoactivo y embrional han experimentado los místicos cristianos en la desolación espiritual. Jesús habría llegado a experimentar al máximo ese estado de abandono y de pena del daño, de pena del infierno. Habría llegado a conocer el extremo de la desesperación humana, no en cuanto a pecaminosidad,
y rebelión contra Dios, sino como angustia y sufrimiento. En todo caso, es cierto que Jesús muere como cabeza del cuerpo místico. Por tanto, todas las experiencias que suceden en nosotros y que difícilmente podemos objetivar y comunicar a otros, lo que en nosotros hay de abandono, de angustia, de soledad, de cierre, de falta de fe, de esperanza y amor a Dios, todo esto es para nosotros un camino hacia el conocimiento de Cristo. Cada uno de nosotros, partiendo de la propia experiencia, está invitado a captar en las últimas palabras de Jesús el punto de referencia para intuir qué sucede en nosotros. Así Jesús, aún en su abandono, se muestra amigo y nos revela quiénes somos y a través de cuáles misterios subterráneos, el túnel del que habla Santa Teresa del Niño Jesús, llegamos al conocimiento de Dios y a la libertad del corazón. Una corriente de la mística occidental considera que no se puede eliminar en el hombre espiritual la experiencia de la aridez, del tedio, de la fatiga, de la oscuridad de la noche. Serían simples caminos ascendentes desde la pesadez de la carne, a través de la purificación hacia la contemplación de la luz de Dios. En verdad es necesario interpretar cristológicamente a la luz del Evangelio esta realidad. Estamos llamados a estar en donde esté Cristo, a conocer a Dios como Cristo nos lo hizo conocer. Y puesto que el poder de Cristo se reveló en la debilidad, la luz de Dios se ha revelado en la oscuridad de las horas de la cruz. La gloria y la esperanza de Dios se manifestaron en el grito de dolor y de abandono de Jesús. También nosotros de alguna manera estamos llamados a través de los caminos propuestos por Jesús al conocimiento de un Dios distinto del que pensamos. Vuelve la pregunta: ¿por qué Dios se hace conocer en la cruz? ¿No podía Jesús bajar del madero y salvarnos de manera más fácil? ¿Habría tomado realmente en serio el abismo de maldad del hombre y del mundo? De nuevo, somos llevados a tratar de entender su paradójico modo de morir. La muerte de Jesús no es gloriosa, no es extraordinaria. Hay por gracia de Dios muertes iluminadas, muertes de personas junto a las cuales se respira algo de la serenidad, de la paz de Dios. Es la fuerza del resucitado que se vierte en la experiencia más trágica del hombre y a veces la transfigura. Pero la muerte de Jesús no fue así. Después de sus últimas palabras se verifica el malentendido. Creen que llama a Elías y le ofrecen una esponja con vinagre. Hay confusión, pero ningún espectáculo de grandeza. No hay gente maravillada o que esté rezando. Todo se desarrolla entre lo serio y lo ridículo, entre personas acostumbradas a ver morir a los condenados. Y Jesús de nuevo exclama en voz alta, un grito carente de palabras, misteriosísimo. La muerte de Jesús es dramática. No tiene la aureola de la serenidad, de la paz. Él cae en el abismo de la maldad humana que lo engüelle. Notemos que mientras Juan y Lucas nos presentan el aspecto transfigurado de la muerte de Jesús, Mateo y Marcos muestran uno más dramático y amargo. Este segundo, que no debe hacer olvidar el otro, representa su participación en tantas muertes sin grandeza, propias de la mayor parte de los hombres y de las mujeres de la tierra. En una narración de Ivo Andrić sobre los franciscanos de Bosnia, debieron ser tipos característicos, gente que vivía bajo el dominio turco, continuamente en situaciones de dificultad y de sufrimiento. Se lee que uno de ellos, ardoroso y rústico al mismo tiempo, fue llamado por un campesino a visitar a un moribundo desconocido. Fue acompañado a la montaña en donde en una cueva se encuentra un bandido cristiano que ha combatido durante toda la vida contra los turcos. Ha matado gente y ahora, cuando está por morir, rechaza al sacerdote. Es una lucha de gigantes. El fraile sencillo, lleno de entusiasmo, le repite las palabras más duras sobre el infierno, sobre el crucificado. El otro mueve la cabeza hacia la pared, no contesta.
En cierto momento el hombre se vuelve y el fraile entiende que está por rendirse. Entonces le da la absolución y se da cuenta de que el otro, de algún modo, la ha aceptado. Sale muy contento pensando, he salvado a un hombre. Más tarde el campesino vuelve a llamarlo. Corre de nuevo hacia la montaña y ve al hombre crucificado sobre un árbol al borde del precipicio debajo de la cueva. El fraile pregunta, ¿por qué, Señor, murió así? Le había dado la absolución. ¿No podía morir con más calma? ¿Por qué, Señor, me has hecho esto? La narración presenta muy bien cómo quisiéramos que se desarrollaran los últimos momentos de nuestra vida, en la calma, en la serenidad, en el abandono, y cómo en cambio pueden ser extraños, misteriosos, imprevisibles. La muerte de Jesús participa de la imprevisibilidad de la experiencia humana de la muerte. No hay sino que adorar el misterio del Señor que se asemejó a cada uno de nosotros. No sabemos cuál será nuestra experiencia, pero sabemos que el Señor nos ha preparado el camino con amistad y vendrá a nuestro encuentro. Después de la muerte, después de que Jesús hubo entregado el Espíritu, se rasga el velo del templo en dos partes. Tiembla la tierra, se rompen las piedras, se abren los sepulcros, los cuerpos de los muertos se hacen ver, el centurión teme. En general, los exégetas quedan perplejos ante la descripción de los evangelistas. Pero a mí me parece que la descripción trata de expresar lo indecible. Es cierto que ante la muerte de Cristo no hay sino el silencio, pero el silencio de resonancias cósmicas y humanas que se pueden captar en la fe. Los limitaremos a considerar aquello que le sucede al centurión y a los guardias. El centurión y quienes con él estaban guardando a Jesús al ver el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mateo 27, 54. Estamos ante la primera proclamación de Jesús y ante la primera revelación de los efectos de la paradoja de Dios en la experiencia humana. En el momento humanamente menos adecuado, cuando toda la amargura de la muerte de Jesús se había manifestado y la gente había asistido a ella con prisa e indiferencia, el centurión y los guardias que están afuera no pueden resistir ante el lenguaje de los acontecimientos y exclaman, a pesar de todo, este Jesús era alguien, tal vez el Hijo de Dios. ¿Cómo llegaron a esa intuición? Aquí se manifiesta la paradoja de Dios que se reveló de la manera más contraria a lo que hubiéramos esperado. Lo que los hombres de la calle, los sacerdotes, no han entendido, lo han entendido los soldados. Podemos pensar que entre ellos habría alguien que antes insultó a Jesús y que luego, estando más cerca, empezó a comprender la paciencia de Dios, su modo de ser y de obrar. Quien miraba desde lejos no captó el sentido de la escena, mientras que quien vio a Jesús de cerca no pudo menos de tener la impresión de que Dios estuviese en el crucificado, aunque pareciera lo contrario. Por tanto, el centurión y los guardias están preparados y cuando los signos externos sacuden su fantasía y su fuerte sentido de la divinidad, se ha dado el paso. Verdaderamente Jesús era alguien, verdaderamente era amado de Dios. Pidamos al Señor no reflexionar sobre Él solamente desde lejos. ¿Quién eres? ¿Por qué te has comportado así? ¿Era realmente necesario? ¿Por qué también nosotros tenemos que preguntar lo mismo? Sino ir cerca de Él, como lo hicieron los soldados a pesar suyo, de manera que todas las búsquedas mentales se disuelvan al contacto con la verdad. Si tenemos la valentía de superar el círculo de la gente que desde lejos grita sin entender y de hablarle, de entrar en el misterio de su corazón, entonces habrá también para nosotros una nueva revelación y se rasgará el velo del templo, que es el antiguo conocimiento de Dios, de un Dios grande, poderoso, que vence al enemigo, que aplasta al adversario. El Dios misterioso que cubría un velo,
conservando al mismo tiempo su intangibilidad, su inalterabilidad absoluta. La inaccesibilidad ahora se ha hecho débil, pobre, vulnerable en Jesús y puede entrar en el corazón de todo hombre para convertirse en experiencia de vida. Esta experiencia sea de Cristo, sea de los sufrimientos humanos, de los que tenemos miedo, que miramos desde lejos, de los que nos defendemos con palabras convencionales y a las que finalmente tendremos la valentía de acercarnos, aunque aparentemente sean amargos, incomprensibles, absurdos. Concédenos, Señor, por intercesión de María, tu Madre, estar con los soldados bajo la cruz y pone en nuestros labios las palabras con las que la Iglesia nos pide estar cerca del crucificado. Santa Madre, haz que las llagas del Señor estén impresas en mi corazón.